Bienvenida o bienvenido a esta inversión en nuestros textos de hoy. Hoy nos vamos a meter de lleno con un relato. Bueno, antiguo sí, pero cargado de acción, de estrategia y, la verdad, con personajes fascinantes. El capítulo 14 del Génesis. Los fragmentos que tenemos aquí delante nos cuentan una serie de eventos bastante intensos, ¿eh? Hablamos de una guerra entre reyes, coaliciones enteras, luego un secuestro que toca muy de cerca a nuestro protagonista, Abram, y después una misión de rescate súper audaz. Y para rematar, un par de encuentros ya después de la victoria que, bueno, tienen miga. Nuestra idea hoy es desenredar un poco esta madeja, a ver quiénes son estos reyes que se enfrentan, qué lleva a Abram a meterse en una operación militar así, y esa figura tan enigmática, Melquisedec, que aparece casi de la nada. Vamos a intentar explorarlo juntos. Vale, pues para empezar, vamos a situarnos. Estamos en una región, bueno, bastante agitada, ¿no? Con una guerra a gran escala a punto de estallar, ¿quiénes son los bandos? Exacto. El relato nos mete de cabeza en lo que sería un conflicto geopolítico importante para la época. Por un lado, tenemos una coalición de 4 reyes que parecen venir de la zona de Mesopotamia, de Oriente. Está Kedorlaomer, de Elam, que parece el líder, Amrafel de Sinar, Arioc de Elazar y un tal Tital, que lo llaman Rey de Naciones, o Rey de Goim, un título curioso. Sí, bastante curioso. ¿Y contra quién van? Pues se enfrentan a una alianza local, 5 reyes de la zona del Mar Salado, lo que hoy es el Mar Muerto, Bera de Sodoma, Birsha de Gomorra, Sinab de Adma, Semeber de Seboim y el rey de Bela, que, bueno, luego a esa ciudad la llaman Zoar. Vale, 4 contra 5. ¿Y por qué se pelean? Pues el texto nos dice que el motivo es una rebelión. Estos 5 reyes de la llanura parece que habían estado bajo el dominio de Kedorlaomer durante 12 años, pagando tributo, supongo, y el 13º año pues dijeron basta. Se rebelaron. Así que lo que leemos en este capítulo es la campaña militar de Kedorlaomer y sus aliados, un año después en el 14º, para aplastar esa rebelión. Vienen a poner orden, digamos. Y parece que Kedorlaomer no se anduvo con chiquitas, ¿eh? Porque antes de enfrentarse a los 5 reyes rebeldes, el texto describe una campaña previa bastante dura contra otros pueblos. Efectivamente, no van directos al grano. La narración detalla cómo esta coalición oriental va avanzando por la Transjordania y hacia el sur, y va derrotando a varios grupos por el camino. Vencen a los refaítas en Astarot Karnaim, a los zucitas en Ham, a los semitas en Seibe Kiriataim, a los oreos en los montes de Seir, llegan hasta el Parán, pegado al desierto. Es una demostración de fuerza muy clara, ¿no? Van sometiendo a todo el mundo antes del plato fuerte. Y no paran ahí. Después de esa demostración, dice que dieron la vuelta, llegaron a En Mispat, que parece ser Cades, y siguieron hacia el Mar Muerto, arrasando la zona de los amalecitas y los amorreos de Hazezón Tamar. Da la impresión de que querían dejar muy claro quién mandaba. Precisamente, yo creo que esa campaña preliminar tiene varios objetivos. Por un lado, castigar a posibles aliados de los rebeldes, asegurar sus flancos, vamos, y por otro, pues eso, dejar patente su poder militar y el alcance que tenían. Nos prepara para entender que los reyes rebeldes se enfrentaban a un enemigo muy, muy poderoso. Y entonces, por fin, llega la batalla decisiva. En el valle de Sidim salen los 5 reyes de la llanura a plantar cara. Y aquí el texto metió un detalle geográfico que me llama la atención. Dice que el valle de Sidim estaba lleno de pozos de betún, asfalto natural. ¿Cómo influyó eso? Pues ese detalle es crucial. Como pasa muchas veces en las guerras antiguas, el terreno, bueno, juega un papel fundamental. El relato dice que durante la batalla, o quizá al intentar huir, los reyes de Sodoma y Gomorra pues se encontraron con estos pozos de betún, y dice textualmente que cayeron allí. Cayeron, murieron, quedaron atrapados. No la aclara del todo. Pudo ser que murieran, o que simplemente quedaran atrapados, o que su ejército se desorganizara por completo al ver a sus líderes en esa situación. Lo que está claro es que el resultado es una derrota total para ellos. Ese paisaje un poco traicionero, lleno de trampas naturales, contribuyó sin duda a su fracaso. Y claro, como pasa siempre en la guerra, los vencedores, la coalición de Kedorlaomer, pues se quedan con el botín. Dice el texto que se apoderaron de toda la riqueza y las provisiones de Sodoma y Gomorra. Pero se llevan algo más, ¿no? Y aquí es donde la historia da un giro y de repente se vuelve algo personal para Abram. Porque entre los prisioneros que se llevan los vencedores está Lot, el sobrino de Abram. El texto nos recuerda que Lot vivía en Sodoma en ese momento. Así que se lo llevan cautivo, a él y todas sus posesiones.
Ahora la victoria de Kedorlaomer afecta directamente a la familia de Abraham. ¿Y cómo se entera Abraham? ¿Qué hace? Porque imagino que no se quedaría de brazos cruzados. No, no, para nada. La noticia le llega a través de un fugitivo, alguien que consiguió escapar del desastre. Este hombre va a buscar a Abraham, y aquí el texto lo llama Abraham el hebreo. Es interesante esa etiqueta, ¿eh? El hebreo, como para distinguirlo en medio de todos estos pueblos. Nos dice que Abraham vivía entonces junto al encinar de Mamre el amorreo. Y ojo, añade un detalle importante. Mamre y sus hermanos, Escol y Aner, eran aliados de Abraham, tenían un pacto. O sea que Abraham no estaba solo, tenía sus alianzas locales. Exacto, tenía una red de apoyo. Abraham el hebreo. Suena potente. Y su reacción al saberlo de Lot es inmediata, ¿no? Fulminante. En cuanto oye que su hermano, bueno, se usa aquí en sentido amplio, su pariente cercano, ha sido hecho prisionero, Abraham actúa. Con una rapidez y una decisión que impresionan. El texto dice que armó a sus criados nacidos en su casa, 318, y los persiguió. Esto nos da una imagen de Abraham muy diferente a la del simple pastor seminómada que a veces imaginamos. Desde luego, 318 hombres. Y ojo, nacidos en su casa, lo que sugiere que eran leales, gente de confianza. Y además, armó a sus criados, o sea, estaban entrenados. Es una fuerza militar considerable para un particular. No es un ejército de un rey, pero es una capacidad de acción importante. Sin duda alguna, nos revela a Abraham como un jefe tribal, un patriarca con recursos, capaz de montar y liderar una operación militar seria. Y se lanza una persecución que debió ser larga, ¿eh? Sigue a los ejércitos victoriosos hasta Dan, que está en el extremo norte de lo que luego sería Israel. Un buen trecho. Y no solo los alcanza, sino que se atreve a enfrentarlos. Y los derrota. Describe un ataque interesante. Cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó. Sí, un ataque nocturno por sorpresa. Quizás dividiendo sus fuerzas, no lo sabemos, pero fue efectivo. Y no se conforma con eso. Después de derrotarlos, sigue persiguiéndolos hasta Joba, que está al norte de Damasco. El alcance de la operación es increíble. Una operación de rescate en toda regla. Rotundo. La narración cierra esta parte diciendo que Abraham recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. O sea, recupera todo, las personas y el botín. Demuestra una lealtad familiar enorme, pero también una capacidad estratégica y militar que asombra. Piensa que acaba de derrotar a una coalición que venía de arrasar toda la región. Es que impresiona pensarlo. La logística, el valor. Atacar de noche con un grupo relativamente pequeño a un ejército que venía crecido por la victoria. Vemos a un Abraham muy capaz aquí. Exacto. Este episodio lo coloca como un líder militar, un tipo respetado, no solo como el que recibe promesas divinas. Bueno, pues tras esta victoria espectacular contra Kedorlaomer y compañía, Abraham regresa. Y a la vuelta pasan dos cosas, dos encuentros clave que ocupan el resto del capítulo. Primero, sale a recibirle el rey de Sodoma, ¿sí? El mismo que había caído en los pozos de Betún, pero que, por lo visto, sobrevivió. Se encuentran en un sitio llamado el Valle de Sabé, que el texto aclara que es el Valle del Rey. Pero justo ahí, antes de que empiecen a hablar, aparece otro personaje. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad muy interesante. Aparece Melquisedec. La aparición de Melquisedec es uno de los momentos más enigmáticos y más comentados de todo el Génesis, yo diría. Surge casi sin avisar, y se le describe con dos títulos muy potentes: Rey de Salem, que tradicionalmente se identifica con Jerusalén, y, más importante aún, sacerdote del Dios Altísimo, el Elión. Rey y sacerdote, una combinación poco común. Muy poco común en este contexto. Y fíjate, no ha participado en la guerra, no sabemos nada de él hasta ahora, pero interviene justo después de la victoria de Abraham, y en un rol claramente sacerdotal. ¿Y qué hace este rey sacerdote? El texto es muy escueto. Sacó pan y vino. Una ofrenda que parece sencilla, pero que, bueno, ha dado para escribir rillos de tinta después, ¿no? Y luego bendice a Abraham. Eso es, primero ofrece pan y vino, que podría ser un gesto de hospitalidad real, normal, para agasajar al vencedor. Pero claro, siendo sacerdote, esto adquiere otra dimensión, ¿no? Una dimensión casi cultual, de comunión.
Y justo después pronuncia una bendición doble. Primero, bendice a Abram en nombre de El Elión, Dios Altísimo, creador o poseedor de cielos y tierra. Le reconoce. Y luego bendice al propio Dios Altísimo por haberle dado la victoria a Abram, por haber entregado a sus enemigos en su mano. Prema, el Elión, y atribuye la victoria militar de Abraham, que ha sido una victoria muy terrenal, muy currada, la atribuye directamente a este Dios. Exacto. No dice qué fuerte eres, Abram, o qué suerte has tenido. No, dice, Dios te ha dado la victoria. Y eso es lo impactante. Introduce una perspectiva totalmente trascendente justo después de un episodio bélico. Melquisedec actúa como un mediador, ¿sabes? Eleva el significado de lo que ha pasado. Le da un marco teológico a la victoria de Abraham. Y lo hace reconociendo una autoridad divina superior, el Elión, que está por encima de los conflictos humanos. La idea de un Dios altísimo, creador y soberano de todo, es muy potente aquí. Y la reacción de Abraham ante esta figura, ante esta bendición, también dice mucho, ¿no? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Diezmos de qué? Y aceptada es que Abram le entregó a Melquisedec, como sacerdote que era del Dios Altísimo, una décima parte de todo el botín que acababa de recuperar. O sea, un 10% de todo lo que había conseguido al vencer a Kedorlaomer. Eso es. Y este acto de dar el diezmo es una señal clarísima de reconocimiento por parte de Abram. Por un lado, reconoce la autoridad sacerdotal de Melquisedec, y a través de él rinde homenaje, da las gracias a ese Dios Altísimo que Melquisedec acaba de nombrar como la fuente de su éxito. Es un gesto de sumisión espiritual, si quieres, de reconocer que la victoria no fue solo mérito suyo. Momento de una carga simbólica y espiritual tremenda. Vale. E inmediatamente después de esto, de esta interacción tan elevada con Melquisedec, el rey sacerdote, Abram vuelve a la tierra, retoma la conversación que había quedado pendiente con el otro rey, el de Sodoma. Y aquí el tono cambia radicalmente. ¿Verdad? El contraste es brutal. Es casi cinematográfico, como dices. Pasamos de la bendición, el pan, el vino, lo divino, a una negociación muy, muy terrenal y con unas implicaciones éticas complicadas. El rey de Sodoma le hace a Abram una propuesta que, según las costumbres de la época, podía hasta parecer razonable. Le dice, dame las personas, o sea, devuélveme a mi gente, a los habitantes de Sodoma que has rescatado, y toma para ti los bienes. Quédate tú con todo el botín material. Básicamente, repartimos la gente para ti, las riquezas para ti. Pero Abram se niega en redondo. Y lo hace además con un juramento muy solemne, ¿no? Alzando la mano, dice, he jurado a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Es interesante porque usa el mismo título que Melquisedec, Dios Altísimo, creador, pero lo conecta directamente con Jehová, con Yahvé, el nombre del Dios con el que él tiene una relación personal, un pacto. Esa fusión de nombres es muy significativa, sí. Parece que Abraham está integrando esa idea más universal de Dios Altísimo, que le ha presentado Melquisedec, con su propia fe particular en Jehová. Y bajo ese juramento tan potente declara que ni un hilo ni una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. O sea, rechaza de forma categórica quedarse con nada del botín que originalmente pertenecía a Sodoma. ¿Pero por qué? Podría haber dicho, oye, esto lo he ganado yo luchando contra Kedorlaomer, es mío. La razón que da el propio Abraham es clave para entender su personaje en este punto. Dice, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Quiere evitar a toda costa cualquier sombra de dependencia o de deuda con el rey de Sodoma. No quiere que nadie pueda decir, ni ahora ni en el futuro, que su prosperidad viene, ni siquiera en parte, de las riquezas de Sodoma. Y recordemos que Sodoma ya empieza a tener en la Biblia connotaciones, negativas. Es una afirmación de independencia muy fuerte, moral y económica. Totalmente. Es como decir, mi bendición, mi prosperidad vendrá de Dios, no de ti ni de tus riquezas. Una postura ética muy marcada. Pero no rechaza absolutamente todo, ¿verdad? Hace una excepción. Sí, actúa con justicia y pragmatismo en eso. Excluye de su negativa dos cosas. Primero, dice solamente lo que comieron los jóvenes, que podemos entender como los gastos de la campaña, la manutención de sus hombres. Y segundo, y muy importante, la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mambre. Sus aliados. Reconoce que sus aliados amorreos, que lucharon a su lado, que corrieron el mismo riesgo, tienen derecho a su parte del botín.
según las reglas de la guerra y de su pacto. Ellos sí tomarán su porción. Ah, es una distinción importante. No les impone a ellos su propio escrúpulo personal. Exacto. Él toma una decisión personal drástica, pero es justo con sus aliados. Demuestra liderazgo, equidad, pero él mismo se mantiene totalmente al margen de cualquier beneficio material que venga de Sodoma. Se distancia claramente. Vaya, capítulo más denso, el 14. A ver, si recapitulamos un poco, hemos visto una guerra regional muy compleja, con reyes, coaliciones. Luego, la captura de Lot, que es lo que mete a Abraham de lleno en el conflicto. Después, esa operación de rescate de Abraham, que es militarmente brillante. Y al final, esos dos encuentros tan distintos, uno súper espiritual de bendición con esa figura única que es Melquisedec, y otro, muy terrenal, una prueba ética casi, con el rey de Sodoma. Sí, si intentamos sacar las ideas clave, este capítulo nos da una visión de Abraham con muchas facetas, en un momento que parece crucial. Lo vemos como jefe militar, competente, valiente, respetado por sus aliados, capaz de medirse con potencias regionales. Vemos su lealtad familiar, que es el motor que lo impulsa a actuar, y fundamentalmente lo vemos interactuar con lo divino de dos maneras muy distintas pero conectadas. Por un lado, reconoce una autoridad sacerdotal superior en Melquisedec y al Dios Altísimo, y responde con un acto de culto, el diezmo. Y por otro lado, afirma su propia fe, su integridad ante el rey de Sodoma, jurando por Jehová, Dios Altísimo, y rechazando una riqueza que podría comprometerle moralmente. La yuxtaposición, el contraste entre esos dos encuentros finales es magistral. Nos muestra a Abraham eligiendo claramente la bendición espiritual y la integridad moral por encima de la ganancia material que le ofrece un poder terrenal, bueno, cuestionable. Y nos deja con esa figura de Melquisedec ahí flotando. Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que ofrece pan y vino, recibe diezmos, aparece y desaparece del relato con una rapidez increíble, pero el impacto que deja es duradero. Es que es una figura que ha fascinado durante milenios. Esa combinación de rey y sacerdote, la conexión con Jerusalén, ese monoteísmo que parece tener, Dios Altísimo, la ofrenda del pan y el vino. Todo eso, tan temprano en la narrativa bíblica, tiene mucha tela. Muchísima. Y quizás ahí podríamos dejar una reflexión para quien nos escucha. Más allá de todas las interpretaciones que se han hecho después, ¿qué nos sugiere la presencia de una figura así, como Melquisedec, con ese doble rol, rey y sacerdote, justo en este momento de la historia de Abraham? ¿Qué nos dice sobre las distintas formas de poder, el poder político, el militar, el espiritual, que el propio relato parece estar poniendo en juego y casi en contraste en este mismo capítulo? Es una beta interesante, ¿no?, para seguir dándole vueltas al significado de este texto tan antiguo y tan denso.